Bienvenidos al We Can Fest. Soy Diana Rico y los acompaño desde el Teatro Cafam en la ciudad de Bogotá para presentar el primer festival de cine incluyente del país. El We Can Fest es el resultado de la asociación entre la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social, dos entidades sin ánimo de lucro que se encargan de visibilizar las capacidades del ser humano a través del cine y construir así una sociedad más incluyente, una sociedad equitativa basada en la diferencia, en la diversidad. El Festival WeCam, además de proporcionar un gran programa de cine que estamos viendo en todas sus secciones de documental, de ficción, cortometraje, largometraje, además de tener entrevistas con personalidades que hacen parte del festival, tiene este espacio. Es un conversatorio, es un panel donde conocemos en profundidad algunos de los aspectos que han construido este nuevo espacio que es WeCam. Es un espacio de conversación. Muchas veces he dicho que más que ver cine, lo rico es hablar de cine. Pero hoy vamos a hablar aún de cosas más interesantes, de cosas que nos competen a todos. Entonces, les voy a presentar a el equipo constituyente del WeCam Fest. Estos son los pilares que han hecho que podamos disfrutar de este maravilloso festival que abre y ojalá inaugura una nueva era en la manera en que podamos relacionarnos con el cine y con eso que llamamos discapacidad. Y esta es la oportunidad para renovar todo lo que pensamos sobre este concepto. El espacio del conversatorio de hoy tiene unos invitados muy especiales y además vamos así a conocer cómo fue que nació este festival. Empecemos con Alberto Sehuanes, director en la Fundación CIREC de la unidad Sanando Vidas. Bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Listo. Ahora, la Fundación Cine Social, Cristian Osa y director creativo del WeCam Fest. Muchas gracias, Diana. Un saludo a toda la audiencia. Lina Herrera, productora ejecutiva del WeCam Fest y jefe de Relaciones Públicas de la Fundación CIREC. Es correcto. Y Pierre Dubán Ramírez Guerrero, representante, bueno, después vamos a explicar mejor, representante de la Embajada Americana. Diana, muchas gracias, muy amables por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, entonces tenemos mucho de qué hablar, vamos a tratar de hacer que el tiempo sea elástico porque yo creo que ustedes se van a enamorar como yo de cómo nació este festival. ¿Cómo empezó el sueño? ¿Dónde está ese germen? Yo siento que viene de pronto de la unidad, ¿no es verdad? Sí. Sanando Vidas porque se especializa en tener el arte como un vehículo de transformación personal y has encontrado en el arte una herramienta muy importante en tu trabajo. Cuéntanos sobre eso, Alberto. Quiero como empezar diciendo que en la Fundación entendemos la sanación de una manera integral. En la Fundación CIREC la sanación es desde la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Y en la unidad Sanando Vidas recogemos la parte emocional y espiritual. Porque esa emoción del ser humano es lo que le permite potencializarse, salir hacia adelante. Y la sanación se logra a través de estos espacios. Y espacios innovadores, no quedarnos siempre en lo mismo. Nosotros tenemos una concepción diferente de lo que es la rehabilitación. Para nosotros una persona con discapacidad es un diagnóstico médico, porque la persona está íntegra. Puede seguir y puede hacer todo lo que quiere, tiene toda la potencia. Entonces, nosotros le damos herramientas, lo apoyamos y la innovación hace parte de esto. Y vimos que el cine tiene esa particularidad. Primero es masivo, entonces visibiliza, que es una cosa muy importante. Visibilizar todo este trabajo a las personas que están haciendo eso porque aunque es una minoría que está invisible. Lo segundo es trabajar para que estas personas se puedan desarrollar y también su núcleo familiar. Ese núcleo familiar en donde están ellos, porque un tema que también tenemos que entender es que la afectación económica cuando existe la discapacidad no solamente es de la persona, sino de su grupo familiar. Todo esto nos ayuda a que las personas puedan tener esa inclusión que estamos buscando. Bueno, sigamos hablando con la Fundación CIREC y con Lina, que ha sido también elemento fundamental también
la arañita tejedora, la que Sí. une los hilos y que hace que las cosas pasen, porque un festival de cine no es solo tener buenas películas, que hay, y vamos a hablar de eso, no es solo tener la voluntad, no es solo tener el tema, tener las ganas, sino hacer que pase y traer aliados, como por ejemplo aquí, donde estamos en el Teatro Cafam, que es uno de los aliados, y vamos a hablar de más aliados que hicieron posible este festival, gracias a ti. Ay, gracias, correcto. Imagínate que, pues, una persona que trabajaba en CIREC llegó y nos trajo a Cristian Osa de Cine Social con una idea. Yo ni siquiera estuve en esa primera reunión y era hacer un festival de cine incluyente. Yo me acuerdo de haberlos visto reunidos, pero yo no estaba ahí. Y después, como en la segunda vez me llamaron y me dijeron, oye, esto, y yo, pues nunca en mi vida había hecho nada de cine. Llevaba muy poquito tiempo en CIREC también, había empezado con el tema de la discapacidad y oí la historia. Y yo me puse a pensar, ok, ¿cómo logramos esto? Entonces, claramente tenemos todo como el soporte de la Fundación Cine Social. Los tipos saben hacer cine, lo hacen comunitariamente, llegan a población vulnerable que nunca en la vida se soñó que esa era una herramienta. Ok, entonces yo me puse a pensar, ¿cómo vamos a hacer que esto pase? Y dije, bueno, pues no sé, las compañías que uno conoce, a quienes conocemos, todo. Entonces pensamos, lo primero fue Cine Colombia. Y armamos una presentación y nos fuimos a donde Munir Falá y llegamos Cristian y yo, y él es todo rápido y nos dice, por favor, apúrenle, cuéntenme esto en 5 minutos. Y nosotros le llevamos un video, no nos paró ni 5 de bolas en el video, entonces solamente le contamos la historia. Y en esa época iba a empezar la Ruta 90 de Cine Colombia, que era llegar a población, a municipios de todo el país donde nunca había llegado el cine. Y Cristian había hecho eso. Entonces, cuando le contamos lo que había hecho, él se emocionó y nos dijo, buenísimo, buenísimo, los voy a mandar a hablar aquí con una gente de acá y listo, háganme un corto. Nosotros le contamos Es que mira, esto es muy importante de este festival. El festival no solo es una muestra, Sí. un espacio académico, un espacio de conversación, sino además es productor Sí. de cortometraje. Entonces, tal vez no les hemos contado que el festival produjo un corto que se llama La Cima y un largometraje que se llama Mindland. Eso es parte, y por eso aquí vamos a ir entrando en materia, pero el festival no es solo una muestra, es todo un Sí. ejercicio de producción, de inclusión de personas con discapacidades que pueden trabajar en las películas también. Es que tiene un sistema muy Sí. grande, entonces por eso, discúlpame, No, quería muy bien. aclarar que además que ahí vamos a pasar a la Fundación Cine Social y su trabajo, Sí. y a cómo los apoyaste tú, Pierri, también en gestionar desde la temática todo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos donde Munir, solamente teníamos una idea. No habíamos hecho todavía nada, no habíamos hecho capacitación, no habíamos hecho nada. Pero él dijo, listo. Entonces, háganme un contenido de esos que aparecen antes de las películas. Tiene que tener muchas características especiales. Háganme una propuesta, nosotros les compramos el contenido y con eso ustedes van a empezar. Y nosotros salimos felices porque era como nuestro primer apoyo. De ahí nos fuimos para Caracol Televisión, donde Alejandro Bernal, y también le echamos toda la historia. Y lo que más nos fascinó es que a todo el mundo que nosotros hemos llegado a contarle esa historia nos ha apoyado de verdad. O sea, nunca nos han hecho un favor, sino que nos han recibido y dicho, listo, está increíble, háganle. Ya mencionaste los aliados, Cine Colombia, entonces tenemos Cafam, Sí. Cine Colombia, Caracol Televisión, y así se va armando, ¿no? Cada una. Pero ellos dos fueron los primeros que más nos apoyaron, porque Caracol nos dio los recursos para poder hacer nuestros contenidos propios. ¿Y la Embajada Americana cómo llegó a apoyar, Pierri? Bueno, Ahora sí te tocó. Ahí sale de eso. ahí salimos, sí. Resulta que nosotros, bueno, INL, que es para la sección para la cual yo trabajo, que es la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley, empezó a darse cuenta de la importancia que tenía el apoyo sobre la condición de discapacidad que adquirían nuestros miembros de la policía, ejército y armada en las operaciones de la lucha antidrogas y operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Paralelo a eso, yo venía desarrollando la coordinación del programa de asistencia a sobrevivientes y habíamos tenido un histórico de un evento que se llamó Presta tu pierna, corre contra las minas antipersonal. Sí. Eso fue una carrera que empezó desde el año 2012
y lo fuimos trabajando durante ese proceso. Aquiles International, una organización de Estados Unidos, empezó a donarnos componentes de prótesis y nosotros le dimos la aplicabilidad de esos componentes hacia el proyecto que veníamos desarrollando y que se estaba gestando, donde entró la relación con CIREC. Sí. Ya. Entonces, vimos la necesidad de organizar unas brigadas de donación de prótesis para los sobrevivientes de minas antipersonal. No solo los militares y policías, sino también los civiles de esas áreas apartadas que están plagadas de estos cultivos ilícitos. ¿Y qué es donde están? Y que es donde están los artefactos. Realmente aquí en Colombia hay artefactos explosivos improvisados. Minas antipersonal como tal no, porque no son tecnificadas, sino son... verdad. Es que siempre en la historia empiezan a cambiar los términos, Sí. ¿no? Entonces antes se decía minas antipersonal y ahora se dice minas artesanales, pero eso a mí, yo he oído este término y digo, no, eso parece como lindo. Lo que pasa es Artesanal, que horrible. las minas antipersonales son muy tecnificadas y hay diferentes tipos y son de uso militar, ¿sí? Pero aquí en Colombia se ha especializado más en artefactos explosivos improvisados. Lo que pasa es que para temas de cooperación internacional, para el tema del lenguaje, es mucho más fácil para el gobierno colombiano hablar Sí. solo de minas antipersonal, ¿sí? O MAP. Entonces entramos a trabajar con CIREC, las brigadas de donación de prótesis, y dentro de esos enlaces llegó Lina y me dice, imagínate que tenemos esta idea, ¿ustedes nos podrían apoyar? Entonces, ¿Qué era? ¿Qué idea? Dime. la idea era del festival y yo lo miré y dije cine, Sí. discapacidad, ok, Y por ejemplo, ¿todavía te has sentido identificado con películas particulares en tu vida? de hecho eso fue lo que más me llamó la atención. Y cuando tuve la primera charla con Cristian, yo empecé a sacarle todo el listado de películas que yo tenía dentro de mi histórico que hablaban del tema de la discapacidad. Un Nacido el 4 de julio, un Perfume de mujer, Mi pie izquierdo, un Quien cuidara a mis hijos, o sea, un sinnúmero de títulos que vinieron a mi cabeza. El Forrest Gump, ¿sí? Claro. Que es un gran clásico. Entonces, a mí me gustó la idea y yo les dije, déjenme pensar cómo lo puedo enlazar con la misionalidad de la agencia para la cual yo trabajo. Entonces ahí llega Cristian. Entonces, Cristian Osa, que Fundación Cine Social, eres realizador audiovisual y director de cine, y eres el responsable de toda esta puesta en escena que tenemos hoy y de todos los contenidos del festival. Entonces, además, cinéfilo. Entonces, cuéntanos eso, como ya reuniste a todo este equipo, ¿cómo son las alianzas? Pues bueno, es tan emocionante el acto de hacer cine, compartir y que suceda el cine, sea una producción cinematográfica, sea un festival, es toda una casualidad universal. Tienen que confluir tantos aspectos en algo que se le pone la fuerza, se le pone el amor y termina siendo el cine mismo. La posibilidad de contarnos, de encontrarnos, de escribirnos, de hacer memoria y que termine siendo un film o que termine siendo el encuentro de los espectadores alrededor de un festival es un acto profundamente mágico primero. Habla también de la capacidad de las sociedades de conectarse, de luchar en un sentido, de trabajar en equipo. Precisamente esa es la diferencia de la cinematografía. Trabajar en colectivo para buscar una meta común y poder manifestarla y llevarla al mundo. Para mí ha sido una experiencia, además trabajar con amigos, ¿no? Eso es tan lindo. Y crear amigos en el proceso es lo que realmente a mí me mueve. La cinematografía de la Fundación Cine Social, que somos un grupo de amigos realmente absolutamente enamorados de esto que hacemos, que nos levantamos a las 4 de la mañana y nos acostamos a las 2 muchas veces de la mañana, el otro día, soñando y pensando en el momento en que se proyecte la película. Pueden pasar 5 años, pero ese intervalo de tiempo te deja no el resultado, que también es parte de la inspiración de la película La Cima, que producimos esto. El camino no es la cima, el objetivo del ser humano no debe ser el punto de la cima, debe ser la construcción que tú haces para llegar a ella y qué sucede en ese lapso de tiempo.
Y eso es la integración que propone la Fundación Cine Social. Por eso formamos personas para que produzcan con nosotros contenidos cinematográficos. No tiene sentido rodearnos 100% de guionistas de todo el planeta para sacar la mejor composición técnicamente, sino construirla desde la base de la idea, con quienes consideramos el cine es tan incluyente en su concepción que vale para todo esto. Entonces la Fundación forma con quienes formamos, que vienen de diferentes lugares, pues creamos los contenidos, ¿sabes? Y naturalmente entonces ahí ustedes tuvieron la sinergia y las visiones de ver que necesitaban desde tu trabajo ver cómo el arte es una herramienta transformadora necesaria y urgente del ser humano y que el trabajo colectivo, todas las formas artísticas, pero el trabajo colectivo del que hablas en el cine es muy importante, ¿no es verdad? Sí. Porque realmente te toca, dicen que o sea, cuando estás haciendo una película se ve como un solo organismo. Digamos que a veces se ve así, la cabeza visible del director y todo, pero realmente es un organismo que tiene que funcionar, ¿no? Exacto, inclusive viendo esa sinergia, viendo ese trabajo en equipo, se estableció que el punto articulador para Embajada Americana eran las brigadas de donación de prótesis. Okay. ¿Sí? Las Y personas, en realidad, las personas que habían participado en esas brigadas. el escenario perfecto para empezar con ese proyecto eran las brigadas. Y lo que dice Lina, los protagonistas podían salir de ahí. Entonces, en nuestro primer intento, nuestro primer objetivo fue el de formar técnicamente en producciones audiovisuales de acuerdo a las potencialidades de Fundación Cine Social a beneficiarios de las brigadas que les llamara la atención el tema de aprender todo el tema de producción audiovisual, todo el tema luminotécnico. Bueno, esa parte sí la maneja más Cristian, pero a nosotros como programa, ¿sí? desde INL y desde Embajada Americana, nos permitía ofrecerles a los beneficiarios y sobre todo miembros de la fuerza pública el cine como una opción de convertirse en personas productivas, entendiendo lo que decía hace un rato Alberto. Claro. El tema de la productividad no solamente afecta a la persona con discapacidad, sino a su entorno. Y en el momento en que la persona con discapacidad se convierte en un ser productivo, automáticamente esa dinámica familiar cambia. Y eso es a lo que nosotros desde INL le estamos apuntando, y aprovecho la oportunidad para hacer como llamémoslo así, la propaganda. En este momento, INL, desde Departamento de Estado, destinó $2 millones para el apoyo a la población sobreviviente de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, a través de un grant que esperamos sea el punto de partida para que estas personas tengan oportunidad de empleo, oportunidad de estudiar, oportunidad de capacitarse, oportunidad de incluirse socialmente a través de actividades como arte, deporte, cine, entre otras, mejorar el tema de rehabilitación para nuestros miembros de la fuerza pública. Y pues esto en este momento está en construcción, están aplicando los candidatos que van a implementar este proceso, pero todo esto hace parte de todo este proyecto que hemos venido trabajando desde el año 2016. Sí. Es muy importante tener escenarios como este festival de cine porque ustedes han visto todo lo que hay. O sea, uno abre ahí, o sea, uno está como tan avasallado por el audiovisual que lo tenemos en la mano. Antes no lo teníamos, había que ir hasta el cine, a ver, ahora todo está aquí, pero también no sabemos qué ver, porque hay mucho y uno no sabe qué ver. Y aquí cada vez más los festivales de cine se vuelven muy importantes y son un punto de referencia, son una curaduría. Y este festival WICAM es también una fuente de información y es una biblioteca, digamos, es una, para cualquiera de ustedes que nos están viendo, que tiene que hacer un trabajo en la universidad, que tiene que hacer una monografía, que quiere saber, bueno, voy a construir mi casa y de pronto quiero ser un poco, ¿no? O voy a hacer un restaurante y cómo lo haría mejor. O mira, esto es un banco de imágenes muy importante y esto es este festival por eso, porque aquí está congregada una energía que esperamos que sea también una que abre muchos temas de conversación, porque el tema de eso que se llama minoría nos toca a todos. Todos somos minorías en diferentes lugares y necesitamos además entender qué es lo que pasa, sin miedo. Hay muchos bloqueos visuales, la gente se asusta
no ven a alguien y dicen como yo no sé, lo que tú me contabas antes de que empezáramos, que decían no, pues porque estoy en silla entonces que no puedo pensar. O sea, como que hay unos montones de preconceptos que el cine nos ayuda a romper en el silencio de nuestra mente, sin confrontarlo con otros, confrontarnos con nuestra ignorancia, con nuestra falta de verdad, de información, y ver cosas que de pronto no queremos ver, verlas, transitarlas, vivirlas, porque el cine tiene esta cualidad empática, y después salir y ser, ojalá, mejores personas. De hecho, la discapacidad es una realidad que no distingue Así es. y que Exacto. ninguno estamos exceptos de vivir en algún momento de nuestra vida, sea de manera temporal o de manera permanente. Eso Mira, es algo Diana, que ahí es donde nos acercamos en tú lo definiste muy bien, en este trabajo en conjunto de equipo, porque son visiones, aunque diferentes, comunes, porque nos une con cines sociales todo el tema de cómo realmente esa plataforma se puede llevar a más personas, a visibilizar lo que le pasa a las personas con discapacidad, a lo que está diciendo Pierre. Oiga, es importante que nosotros, los que vivimos la discapacidad, podemos actuar. ¿Qué es lo que hacemos en CIREC? Nosotros creemos profundamente en las capacidades de las personas. Entonces, ese sueño, esa unión de ideas fue la que formó esto. Y tú acabas de decir una cosa que me quedó resonando, es que la potencialidad del cine. Porque este es un vehículo que puede llegar a muchas personas, pero sobre todo a ilustrarnos, a cómo sabemos comportar. Voy a cumplir ya 3 años en la fundación, y para mí ha sido una enseñanza el trabajar con las personas con discapacidad. Porque sin quererlo yo quería ayudar. En mi equipo hay personas con discapacidad. Entonces se iban a parar, una persona que tiene una muleta, entonces yo se la acercaba hasta que me dijo, Alberto, yo puedo. Por la ignorancia. Me gusta ese término que lo dijiste muy bien, porque somos ignorantes ante cómo saber comportarnos en el tema de la discapacidad. Y en la medida que que conozcamos realmente las personas cómo funcionan con las discapacidades, nos vamos a volver más inclusivos y más incluyentes. Y sabes algo, este festival es sobre resaltar es la capacidad. Y eso fue como la idea de Cristian, y es completamente cierto. Todas las personas que hicieron parte de la formación, que fueron más de 80 personas de diferentes tipos de discapacidad durante los siguientes 2 años, cuando hacían el proceso de la capacitación, lo que veían era, les cambiaba la vida, era muy impresionante. Era como, ellos no se habían imaginado que podrían hacer eso. Y cuando uno ve lo que logran hacer, uno es el que no se imagina que todo el mundo puede. Y si ellos pueden, ¿por qué nosotros no vamos a poder llegar al cielo? Entonces es muy inspirativo. O sea, lo chévere es que no se trata solamente del tema y que solo la gente que tiene la discapacidad a su alrededor se interese, sino para todos nosotros, porque es un ejemplo de vida, es increíble. Exacto. Sí, fíjate que tú me invitaste, digamos que fue como el primer contacto, y yo decía, no sé nada de esto, qué mal. Pues, no, ¿por qué no sé nada de esta situación? ¿Por qué? Sí sé, porque yo tengo mi hija en un colegio muy especial, incluyente, donde hay diferentes niños con diferentes tipos de discapacidad que allá no se ven así. Entonces, ¿sabes? Es natural, digamos, que estamos en otro ambiente, pero veo en serio dónde está ese cine que queremos ver, y quiero ver La Cima, como usted no la ha visto, así que estamos muy emocionados de poder ver La Cima, de poder ver Mindland, de poder ver historias urgentes e importantes con perspectivas que tenemos que ver, porque tenemos que de alguna manera también desmontar nuestros prejuicios. Sí, correcto. Y se termina allí con unos datos, me parecen importantes. Según el DANE, 2.600.000 personas aproximadamente en Colombia están con discapacidad, tienen una discapacidad, censados por el DANE, que de todas formas allí hay una cifra que podemos calcular es muy, muy superior. Estamos hablando del 7% de la población colombiana aproximadamente, el 10%, es una inmensa minoría, como hablábamos previamente. Entonces, aunque diseñamos un festival de cine sobre las temáticas de discapacidad, realmente no es la población de discapacidad la que es nuestro foco, es la sociedad completa.
porque es que la desinformación de la discapacidad no es para que me cuenten a mí que tengo una discapacidad, cuál es la historia. La historia es que el país y las diferentes sociedades entiendan, acepten, interpreten y se adecue la sociedad a la discapacidad. Entonces es un festival de cine para la población completa. Eso es un error omitirlo. Ahí se vuelve muy importante quienes nos apoyan en ese. Nosotros pensamos, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a que la gente conozca lo que estamos haciendo? Porque eso no es tan fácil de difundir. Y como es ese tema particular que la gente de alguna manera le tiene algún... no quiere oír tanto de eso, encontramos a CAFAM como uno de nuestros aliados increíbles y a la Cámara de Comercio de Bogotá como otro, porque ellos tienen muchos afiliados. CAFAM tiene 80.000 afiliados. La Cámara de Comercio tiene todas las empresas de la ciudad, más todos los empleados de ellos. Y todas las personas que quieran van a tener acceso gratuito, pero lo van a haber conocido a través de ellos. Y eso yo creo que va a ser muy poderoso. El resultado total de todo lo que estamos haciendo durante esta semana va a ser muy poderoso porque va a acceder demasiadas personas que nunca habían tenido la oportunidad de ver eso. Claro. Volvamos a esto que mencionaste del miedo, porque tú has sentido eso en tu vida, o sea, cómo percibes lo que le pasa a la gente cuando se acerca a ti o cuando no sabe, o cómo, sabes, como obviamente tienes tu visión muy amplia porque has tenido una vida, pues, mejor dicho, maravillosa. Me contabas que tu accidente fue a los 18 años y has tenido una vida, pues, o sea, te han tocado muchos obstáculos de muchas maneras que los has superado y que tienes una vida de una amplitud muy grande, ¿no? De una visión expandida, que eso es, pues, lo que necesitamos en estos tiempos. Es que esto nos queda poquito tiempo aquí en esta tierra. Pensamos que íbamos a estar aquí y pues hemos llegado a una situación en la que realmente nos hemos cerrado las puertas y necesitamos gente con visión expandida de lo que es ser un ser humano para poder caminar, ¿no? En honor en la tierra. Y entonces yo he aprendido en estos pocos días más de lo que había aprendido, no sé, en muchos años, de cómo es que es. Sí, Diana, pues el tema o sea, es que todo lo que es desconocido genera miedo. Todo lo que es desconocido genera incertidumbre, poca certeza en la gran mayoría de las personas. Hay otras personas que de pronto lo diferente les genera curiosidad o les puede generar admiración. Cuando se toca a esas personas es cuando genera uno como un efecto calidoscopio que se convierte y sale el chispazo y esas personas se encargan de ser multiplicadoras. Entonces, nosotros personalmente desde mi posición como persona en condición de discapacidad, que llevo diciendo que mi vida va sobre ruedas desde hace 26 años, he vivido muchas cosas y sí he identificado eso. He identificado el miedo, he identificado rechazo, he identificado discriminación, he identificado falta de confianza, pero todo está enmarcado dentro del miedo y de la ignorancia, ¿sí? Y el tema de ignorancia a veces se traduce como en un concepto peyorativo y resulta que no, ignorancia es solo un concepto que si nosotros lo integramos y lo tenemos presente, automáticamente empezamos a trabajar en él para desaparecerlo de nuestro contexto. Es una situación, que cambia. Exactamente. No es una condición permanente. Exactamente. Al decir soy ignorante sobre este tema, ya se abre la puerta. Y dice, naturalmente, somos seres que queremos aprender, los seres humanos siempre vinimos con un propósito invisible que es aprender y disfrutar. Contarles y compartir con ustedes, bueno, que ya de pronto saben, pero yo duré muchos años, realmente fueron 13 años de una conversación muy larga con un gran amigo del alma que era Bernardino Hoyos. Y Bernardo había tenido una situación por la cual perdió su visión, la recuperó parcialmente, y sin embargo vimos cine juntos 13 años. Increíble. Bueno, desde antes, pero digamos al aire, y hablábamos de cine y comentábamos, y pues había algunas películas que él alcanzaba a ver bien y otras que no, pero entonces yo me sentaba y le contaba todo y la veíamos y teníamos la experiencia juntos,
Y yo la veía por él y se la contaba y, ¿me entiendes? No importaba realmente, era eso, y me decía como, esto para mí, es que ni siquiera era para él un tema. Y era siempre, pues sí, no veo, pero oigo divinamente y puedo comer y puedo respirar. Y seguramente si no, el día que no pueda comer, pues podría hacer otra cosa. Como que él siempre estaba sobre todo atento y me enseñaba a cómo era el lugar más alto de uno mismo. Y el lugar que siempre uno se paraba desde el lugar más alto y desde ahí se relacionaba con el mundo. Y eso para mí era la enseñanza de él. Y la enseñanza que he tenido de verdad en estos días de conocerlos, he sido testigo de verdad de conocer personas que son súper personas. Claro. ¿No? Como que Increíble. si ves la expansión del ser humano a un nivel en el que uno, pues no, uno generalmente ve gente reducida por el miedo, por la ignorancia, por los prejuicios, y eso es ver lo mínimo del ser humano, ¿no? Y muy seguramente mira que el tema de Bernardino, desde su condición de discapacidad, él realmente mostraba el fenómeno de la inclusión en su máxima expresión. Sí. Porque ahí no se tenía en cuenta esa condición específica de su baja visión, sino de su intelecto, de su capacidad de análisis, y a eso es a lo que apunta este tipo de proyectos, a la inclusión. Claro. Tú hacías una referencia al tema de superpersonas. Los Juegos Paralímpicos de 2016 en Brasil, en Río, se caracterizaron porque hablaron fue de los superhumanos, Ajá. entendiendo que las personas que tenemos esta condición de discapacidad, hacemos cosas que están más allá, o sea, realmente están más allá. Alguna vez tuve una conversación con el director del Comité Olímpico colombiano. En ese entonces yo era el presidente del Comité Paralímpico colombiano, y ellos, dentro de su engrama cognitivo, pensaban que el deporte paralímpico era recreativo y ya. Y yo le dije, en una reunión que tuvimos, les dije, si a ustedes les hace pensar que recreativo es pedalear bicicleta con una sola pierna y sin un brazo, y tener un tiempo muy similar al de un ciclista convencional que tiene toda su estructura corporal completa, o si para ustedes jugar fútbol siendo ciegos y solamente ubicarse por la ubicación sonora del balón es recreativo y no es una proeza, entonces estamos hablando lenguajes muy diferentes, y de eso se trata la inclusión. A eso le apunta la inclusión, y a eso es a lo que le apuntamos nosotros desde este tipo de proyectos. Y me interesa sobre todo, para mí el tema ahorita es la diversidad. Realmente cuando hemos visto, no sé, películas como esta de Nuestro Planeta, y vemos que la clave para la supervivencia de la raza humana está en la diversidad. Si no, no hay el talento, el don que tienes tú, no lo tiene nadie más, porque has tenido una condición que te obliga también a explorar unas áreas del ser humano que nuestras ciudades, nuestra vida, la manera como hemos llegado a vivir, no nos permite. Y entonces en el cine, en toda la muestra que estamos viendo en el WICAM, lo que vemos es una diversidad de poderes, es lo que yo veo. Increíble. En cada película, como todo de lo que es capaz un ser humano. Los Que- X-Men. Sí. Los X-Men, totalmente. Como Pero mira, nos Diana. contaba, ¿te acuerdas que nos decía que él era un muñequito desarmable? Sí, Y que los sí. niños eran, wow, es un muñeco Wow. desarmable, es un robot, es un cyborg. Y todo ahí es donde yo amo el cine, porque nos permite crearnos y recrearnos las veces que sea necesaria. Sí, ahí es donde yo también quería estar, porque es la magia del cine. Para mí, yo amo el cine. O sea, con mi señora un plan de todas las semanas es ir a cine. Porque además tú viajas. Sí. Y si sabes escuchar, porque Bernardo, una de las cosas, yo desafortunadamente no lo conocí, pero mi señora sí fue muy cercana a él. Mira que el mundo nos empieza a conectar de otras maneras. Y cuando yo le dije, no, es que va a estar con Diana, y mira que Diana hacía estos programas, me decía, ay, con Bernardo, le dije, claro, escuchar las películas. O sea, hacer, no solamente ver, sino solamente escuchar. O sea, toda esa magia que tiene el cine es también muy, para este proyecto en particular, es muy emocionante. O sea, le da un toque adicional. Entonces hay interés, la vida que le pone Cristian, porque Cristian vive con esto. Sí. Y nos está trasladando toda esta vivencia a nosotros, y nosotros estamos vibrando es por esto, porque Cristian nos enseñó. Pero esto es la magia del cine, que
nos lleva en una película a ver que somos capaces cuando en el desconocimiento no somos capaces. A ver que sí podemos estar, porque paseé en un sitio, a mí me pasa mucho cuando veo cine, uy, hoy paseé por una ciudad que no conocía, qué delicia, qué delicia. Eso es lo que nos gusta del cine, porque también nos ayuda. El hombre también necesita esa parte de soñar. Nuestros sueños son muy importantes para realizarnos. Claro, pues dormimos la mitad de nuestra vida. Bueno, por ejemplo. O sea, estamos en el sueño la misma cantidad de la que estamos en la vigilia. Y si no soñamos, no nos realizamos. Y este sueño se volvió realidad, fue por eso. Claro. Porque ¿Sabes lo qué? soñamos. Hay una parte que no la puedo contar yo porque yo no la viví como la vivió Cristian y me encantaría que contara. Y fue, ¿cuál fue la experiencia cuando estas personas se capacitaron y terminaron haciendo la producción? Claro. Que es, uy, no, eso lo tiene que contar. Es que este festival, como no solo, que creo que es el espíritu de lo que estamos hablando, es un festival en el sentido en el que, mira, la mayoría de festivales, ¿qué hacen? Muestran. Sí. Listo, y hablan de las películas. No, aquí el Wicam no se quedó ahí. El Wicam vio que con los recursos que tenía, que eran muy reducidos, que hicieron 2 películas, aún mejor dicho, con los recursos con los que alguien ni siquiera hace un comercial de 30 segundos. Ustedes hicieron 2 películas y no solo eso, ¿sí me entiendes? No solo decir vamos a hacer un festival, sino que vamos además a hacer una película y además vamos a hacer una capacitación y vamos a dejar un legado y vamos a transformar a través de la educación. Entonces, hablemos de esa parte de la fundación, ¿no? Sí, Cine mira, Social. sí, yo creo que todo lo que podamos emprender en la vida, los seres humanos, son temas extraordinarios en muchas maneras. Como desde el equipo de la Fundación Cine Social y de la Fundación CIREC, nosotros no dábamos toda la vida para este proyecto si teníamos unos ejemplos como los que teníamos. Dime uno cómo dice que no. Uno cómo no se puede encontrar hacia sus propias limitaciones y cómo no se conecta con el esfuerzo personal que requieres dar cuando ves en tu set de rodaje personas sin piernas, con unas tragedias previas gravísimas, perder a la familia en el conflicto armado, perder sus extremidades, perder a su familia, a sus parejas, perder todo y sentir rechazo día a día y un país que no lo entiende. Y tú dices, yo no voy a hacer una película de esto porque no tengo plata, eso es un argumento demasiado básico. No podíamos permitirnos Ya eso esto. sí. Lo hicimos igual de quienes, de cómo nos inspiramos y con quienes no solamente se convirtieron en nuestros compañeros de rodaje, sino en nuestros amigos, en las personas con las que dijimos, luchamos, hay necesidades, obviamente, hay dificultades, pero nos hemos dado en este festival una batalla por el amor, Clara, al trabajo, a la profesión, al respeto, a la inclusión, a la apertura de las posibilidades. Y cuando creímos que estábamos enseñando algo en los procesos de formación cinematográfica que tuvimos con 90 personas, realmente nunca enseñamos nada. Nosotros aprendimos todo el tiempo. Teníamos personas que han trabajado en los rodajes durante muchos años, luminotécnicos, directores de fotografía. Obviamente nos acompañó un equipo de profesionales, y no pues tampoco. Pero la humildad con la que Álvaro Sánchez del programa ANL, Embajada de Estados Unidos, con Wilmar Marulanda de La Cima, la humildad, el cariño, la entrega. No hay ninguna profesión, ningún cargo dentro de la cinematografía que corresponda a la entrega que ellos tuvieron en campo con nosotros y aguantaron jornadas de 18 horas de producción cinematográfica sin quejarse una sola vez. Mientras el fotógrafo se quejaba 5 veces, por ejemplo, porque no es así. Pero entonces ahí es donde uno se reevalúa y entiende el valor de uno también hacer un acto de humildad y desde la cinematografía, que es un mundo de egos, ¿no? De todo Es el festival del ego y Exacto. de la réplica de los modelos capitalistas de patriarcado, de exclusión. Oye, Es que el cine tiene eso y se está preguntando mucho. Porque fíjate que el cine al necesitar tanta plata, en un punto ahorita se ha democratizado mucho la herramienta cinematográfica, pero la mayoría de las historias del cine son contadas pues por la burguesía, por el poder sobre el otro. Además, contando la historia del otro, asumiendo que yo, porque tengo la plata y la cámara, tengo el derecho de contar la historia de todo el mundo. Eso es algo en lo que separa el cine y en lo que yo estoy en una gran, digamos, también conflicto de cómo es. Y por eso me parece tan importante lo que ha pasado en Mindland y en La Cima, que tiene que ser contada por la gente que lo sabe vivir. Y que esta formación es muy importante para empezar a oír estas historias que necesitamos oír. Claro que Romper sí. paradigmas. Una cosita, interrumpo. Esto ha sido lo maravilloso del Wicam Fest. Nosotros hemos
hecho la estructura de rompernos nuestros paradigmas personales como realizadores, como equipo de producción, como fundaciones. Y sé también que como seres humanos, para lograr objetivos más grandes que nosotros, contar 2 películas, mandarlas a distribución, la cima, lo que tú cuentas, con un presupuesto muy chiquitico, después de 2 meses de circulación, 5 menciones honoríficas de jurado en la India, en Croacia, en Chile. Y en San Sebastián. Y en San Sebastián. Una Un historia festival desde la humildad de un increíble. personaje. O sea, es un trabajo de construcción colectiva que nos demuestra que siempre la humildad, aunque cuesta más llegar, y desde la diferencia, siempre es mucho más gratificante. Trabajar con tus amigos, rodar de esta manera, por sueños que realmente nos parecen importantes, lo vale todo. Y esa es la estructura y la estrategia de la Fundación Cine Social, de la Fundación CIREC, de la Embajada de Estados Unidos, de CAFAM, de todos los aliados que están de la Cámara de Comercio, porque entienden que a pesar de las adversidades, siempre está la posibilidad de sacar adelante un sueño. Y sabes, otra cosa increíble, estaba yo sentada acá pensando y digo, bueno, este teatro está vacío, pero no está vacío porque le va a llegar solamente de CAFAM a 800.000 afiliados. Eso es como inimaginable. Y no solamente cuando se acabe la semana de actividades, después vamos a tener algo que ya probamos y yo quiero que Cristian te cuente de eso porque fueron las sessions. Eso ya lo hicimos y lo vamos a seguir replicando. La idea es que vamos a hacer cada 2 años ediciones con algún contenido propio hecho por nosotros con todo este tema de los procesos de capacitación, pero durante esos 2 años no vamos a estar quietos, vamos a llevar esto a todas partes. Y cuéntale un poquito de las sessions, porque es que eso es importantísimo. Sí. La accesibilidad es una de las propuestas muy importantes del festival. El cine normalmente no solamente es inaccesible a la producción muchas veces por los costos de producción, sino también las salas de cine son, en Colombia por lo menos, la norma es que el 15% de las salas de cine en el país tienen rampas de acceso. No tienen rampas de acceso. No, perdón, el 10% tiene rampas de acceso. O sea, nos falta el 90% de los cines que cubran con la norma para que las personas puedan acceder. No hay la posibilidad tampoco de que las películas dentro de nuestra ley actual, creo que sí vamos a hablar de un tema en el festival, no están obligadas a hacer audiodescripción aún. Estamos en ese proceso que lo está gestionando la academia, ni tampoco lengua de señas. El acceso al cine es fundamental. Es un derecho de todos los seres humanos y de todos los colombianos, particularmente que no está lucha en este momento. ¿Qué son las Weekend Fest Sessions? Son la oportunidad que tenemos de llevar a los lugares que las personas que no tienen acceso convencional a los contenidos, a la historia del cine, de esa temática, puedan hacerlo. En colegios, en universidades, en instituciones y también por medio de la plataforma que siempre va a estar activa, permitiendo con lengua de señas, con accesibilidad, para que también esta población con la que estamos trabajando se beneficie, pero también que la sociedad, lo que hemos dicho, pueda entender que eso es un tema de todos. Es como uno intentar ver una película en inglés sin traducción. O sea, es que estamos teniendo, todo el esfuerzo de este festival es también para ser un ejemplo y eso que es una punta de flecha para otros festivales. Aquí es posible tener los lenguajes para todo el mundo que nos está viendo, oyendo, no oyendo. Estamos aquí, estamos juntos, es posible. Claro, ojalá después venga como con audio en Huitoto, o de pronto en lengua muruy o en lengua guayú. Es decir, ¿por qué no? Es posible. Así hay que soñar. De esa manera podemos todos mostrarnos desde la diferencia, que es lo que nos gusta. Y por ejemplo, para nosotros desde INL fue muy satisfactorio cuando Cristian se acerca al programa de asistencia a sobrevivientes y nos propone o nos presenta el proyecto de Mindline, donde nos dice, mire, es que yo veo fruto de todo el trabajo en las brigadas, fruto de todo el trabajo de capacitación de los muchachos beneficiarios de nuestros proyectos y nuestros programas, capacitándose, nos presenta la propuesta de, venga, yo quiero hacer una película donde se cuente la historia de cómo es el tema de la vida de un sobreviviente, cómo lo asume, todo el proceso de resiliencia, y dentro de esa línea incluye todo el tema cultivos ilícitos, artefactos explosivos improvisados, la lucha antidrogas. Entonces, cuando él nos hace esa propuesta, nosotros decimos, wow, esto realmente está tomando una magnitud, y lo que tú dices, una punta de lanza que realmente va a romper
muchísimos escenarios precisamente por la transversalidad. Sí. Entonces, cuando nos hace esa propuesta, nosotros le decidimos apuntar junto, pues obviamente yo no soy el que tomó las decisiones, son mis jefes, pero ellos vieron esa gran oportunidad de mostrar la cadena del narcotráfico a través de algo tan sencillo como una película llamada Mindline. Que eso sí ya no lo puede explicar muchísimo mejor Cristian, que fue quien lo concibió. Entonces, como les contaba, el festival, además de mostrar contenidos de todo el mundo, porque llegaron películas de 125 de 23 países, 125 largometrajes participaron, de los cuales se seleccionaron 40. Espero que los estén viendo todos y al final, pues, del festival también vamos a tener una sesión de premiación espectacular donde van a ver cuáles son los premios y todo. Esto de haber incluido, además de esta recepción de los que se tuvo, digamos, este eco en todo el mundo, y además que el festival tenga contenido propio producido por ellos. Yo realmente no conozco tantos festivales que se presenten así, y me parece que esto en el mundo de los festivales además hace una gran diferenciación, ¿no es verdad? Sí, es que muchos de los festivales que admiro también yo son aquellos que tienen dentro de su programa la formación, Sundance, pues bueno, Sundance, imagínate, los institutos. Sundance, claro, Sí. él es pionero en eso. En esto, exacto. En hablar de que el cine es un acto que debe en los años democratizarse. Y Mindland es un excelente ejemplo y voy a sentarme en eso 2 segundos como contexto. Mindland es el resultado de la posibilidad de entendernos desde 6 sobrevivientes de minas antipersonales, pero cómo nos narran la historia de un país devastado por el narcotráfico, claramente, también porque tenemos un país bellísimo, pero absolutamente minado, no podemos recorrerlo, no podemos transitarlo, y cómo las personas que han sido víctimas, que son civiles, excombatientes de diferentes bandos, tienen que soportar un país que está polarizado, de todas formas, y que se está definiendo en un tema político que a la final va más allá de su ser un tema político. Su ser propio fue afectado y rediseñado por una situación que nos permea todos los días. Somos el segundo país con más minas del planeta, Afganistán y Colombia. Y olvidamos el hecho. Simplemente es un dato más y es un dato aterrador. Antioquia es el lugar con más minas antipersonales del país por metro cuadrado. Entonces usted puede encontrar al lado de las escuelas artefactos explosivos que están puestas premeditadamente para que haga daño a menores de edad. Que haga daño y con sevicia están impregnados de materia fecal para causar más daño. Entonces es un tema muy profundo de la maldad del ser humano también y del acto de infringir poder por medio de estos elementos. Entonces es una historia que desde la memoria, desde la resiliencia y el perdón, pero también desde decirle a los colombianos y al mundo que nos va a ver en qué lugar estamos y cuáles son las luchas que estamos teniendo como sociedad y cómo el cine es una herramienta para obviamente entretener, pero más que eso, visibilizar la punta de lanza de lo que podemos hacer con esta historia de nuestro territorio. Esa es la importancia del cine basado en estas características. Y con un acompañamiento fabuloso que es el Weekend Fest. O sea, listo, se hace la película con la intención de visitar el mundo, pero tenemos también otras 40 películas del mundo que nos hablan de las minas en el Sahara. Encontramos películas que nos hablan de esto. Esto no es un tema solamente colombiano. Que nos hablan de las minas en diferentes lugares, que nos hablan también de las capacidad de los seres humanos en los 2 aspectos, desde los temas cognitivos, los temas físicos. Es una selección oficial bien nutrida, bien particular, que nos permite al resto de la humanidad entender, o a la sociedad colombiana, que la discapacidad es un lenguaje que tenemos que apropiar también como ciudadanos pues, del mundo, entender que a veces la discusión no está en el si digo la o el si digo lo, o si digo ¿no? Que me parece gracioso. Aprendamos lenguaje de señas. Eso sí es incluyente. Sí. Eso sí es incluyente. Eso sí es incluyente. Pero tocaste un tema muy duro y tú también, y trabajas precisamente en esa área, y es cómo hacemos para a ver si ya no más guerra contra una planta. ¿Por qué tenemos que poner Colombia esto para que la gente vaya y se vaya de fiesta? Porque es para eso. Porque es un negocio del cual solo se lucran unos. Y es una cosa que no va a parar. Es un negocio que da el 600% de utilidad. No hay manera de pararlo a punta de frenarlo, a punta de guerra. Y la primera
reconciliación que tenemos que hacer es con esta hoja sagrada, que es la coca, que es un poder, como tú estás diciendo, en el que tenemos que desde el corazón mirar cómo es que nos vamos a relacionar con las plantas, que nos han dado la vida realmente, porque eso es lo que es la hoja de coca, desde el entendimiento profundo de las comunidades tradicionales. De alguna manera yo también me siento parte de un trabajo con minorías que son rechazadas, que son estigmatizadas, que son discriminadas. Recientemente hemos visto un renacer muy violento de palabras hacia nuestros ancestros, los pueblos indígenas, llamándolos incivilizados, cochinos, brutos. ¿Qué es eso? ¿De qué sociedad estamos hablando? Entonces, hay que reconciliarse con el territorio y hablar con el territorio como el dador de vida y no el dador de muerte y de enfermedad y tristeza. Sí. Sí, pues Diana, es que de hecho, decía Cristian, ¿no? A veces se toma solamente el tema de cifras y pare de contar. Pero por ejemplo, si nos detenemos más en ese tema, de 1990 a la fecha, que es como el espacio que se ha venido contando, el número de víctimas de estos artefactos explosivos, tenemos que nos estamos acercando a los 12.000. Creo que ya pasamos por el número de 12.000 en este momento, no recuerdo exactamente el dato, pero de esas 12.000 víctimas, el 60% corresponde a miembros de la fuerza pública y de policía, ¿sí? Y en los últimos 2 años, 150 miembros de la policía, del ejército y de la armada han sido afectados por estos artefactos explosivos. Y en el último año han muerto 20. Entonces, vemos cómo la vida se transgrede de una forma absurda por un negocio que realmente está dañando no solamente al ser humano, sino a la naturaleza también. ¿Sí? Sabes que a mí me pasó una cosa cuando yo vi el primer corte de Mainland, que Cristian casi no me lo deja ver porque cada vez me sacaba otra disculpa, no, déjame que le voy a arreglar tal cosa. Finalmente lo vimos y a mí me pasó algo. Yo trabajo todos los días con víctimas del conflicto, personas amputadas. Pues obviamente a uno le echan todas las historias y todo, entonces pues uno ya está como curtido, ¿no? Pero cuando yo vi eso, híjole, a mí me impactó mucho porque contando la historia de ellos, como la contaban, y era muy increíble, uno dice, uno de este país oye todo el tiempo, ya nos resbala un poquito todas las noticias que hay tan increíbles, porque como las oímos tanto, pero al ver esa película, es como si uno hubiera profundizado en lo que uno ya sabe que uno pasa derecho porque lo ve todos los días, lo oye todos los días. Eso me encantó. Entonces, pues yo creo que solo lo digo porque a mí me impactó y yo lo veo y lo oigo todos los días. Y creo que eso es lo que va a tener el poder. O sea, la historia, los dos contenidos van a tener ese poder de abrirle los ojos a gente. Yo todavía no me he visto todos los otros contenidos que van a ver. Pero está empezando. Exacto, entonces no me los he terminado, pero sé que con cada cosa que uno vea se le va a abrir el mundo. Y yo quiero hacer una invitación y uno, pues desde su normalidad, como que a veces evita el tema, no quiere involucrarse. Y ese, para mí, el poder del Wiccan... No quiero saber que existe. Sí, no quiero saber. Entonces, el poder del Wiccan Fest es eso. Es mostrar la habilidad de las personas. Y al contrario, uno ve eso y uno dice, pero yo sí soy un pendejo, yo como no he hecho el triple de todo lo que esta gente ha hecho, es increíble. Y ese es el poder del Wiccan Fest y yo lo que quería era invitar a todo el mundo a que no se vaya a perezar porque estamos poniendo un tema que no siempre es tan cómodo para todo el mundo, pero es increíble, le abre a uno los ojos. Sí. Pero Algo que tú también habías mencionado tal vez antes de la cámara, pero ¿cómo es la coherencia? sí, es que ahí iba. ¿No? Sí, en gracias, lo que uno Diana. piensa y sienta y hace. Exacto. Y es que escuchándonos ahora, que lo lindo de este conversatorio es eso, es
escucharnos, porque también necesitamos escucharnos. Y aquí nos estamos sanando. Una invitación que hace el Wiccan Fest, y me fascinó lo que dijiste, Linita, me fascinó. Sí. Que veamos esto con otros ojos, porque nos estamos sanando también nosotros, así como creemos en Sirek, que la sanación es a través de esta integralidad, que la persona puede hacerlo, entendiendo cómo es la discapacidad, cómo actuamos nosotros, nos estamos también sanando. El país se sana. Viendo esto, o sea, Claro. empieza a tener una reflexión profunda de qué es lo que le pasa a un país. Yo tengo más de 57 años y no he vivido un día sin guerra. Pero yo estoy también sanándome al ver las historias que nos llegan en Sirek, a ver las personas con esa capacidad de resiliencia, con esa capacidad de perdón, decir, yo perdono de corazón. Sí, Y los ve uno allá en el terreno perdonando. ¿Quiénes fueron los primeros que perdonaron? Las personas que estaban en el campo. Nosotros los que estamos en la ciudad, que no tuvimos esa influencia, nos costó trabajo, nos polarizamos más. Entonces, lo lindo de este festival, y me quiero coger las palabras como mías también, Lina, de lo que acabas de decir, es invitarlos a que lo veamos y también que sanemos, que nos demos el momento para sanar, así como la cantidad de personas que han pasado por acá y que están en esas películas están sanándose. Invitémonos nosotros mismos a sanarnos, que sea este momento para que veamos diferente y que podamos entender que es una sola oportunidad que tenemos. Estamos en un solo país, en un solo mundo y que tenemos una sola oportunidad. Vivámosla, disfrutémosla. Gracias, Alberto. Una maravilla lo que dices, también lo que tú dijiste, lo que todos han dicho, porque sentía que todo lo que tenemos cuando no queremos ver algo, es que no queremos es ver la muerte, Sí, nuestra propia muerte. Es a lo que le tenemos miedo porque en nuestra sociedad vivimos como si fuéramos eternos, como si nunca fuéramos a morir. No está culturalmente hecha una sociedad para que hagamos todos los días un altar a nuestros muertos y los vivamos, como lo hacían nuestros antepasados. Ellos en donde enterraban a los muertos, en su casa, porque ahí es donde tenían que estar parados sobre los ancestros. No, bárbaros, como así? No, a los muertos hay que mandarlos a un cementerio lejos donde no estén, en fin, cosas de las culturas. Y eso a mí me parece que nos separa de los muertos y de vivir la vida de otra manera y también valorar todo lo que es estar vivo y que es todo lo que vemos a través de estas películas que ustedes hicieron parte, pues nos hacen ver la vida. Y también cuando vayamos a tomar decisiones, decir, de verdad, yo quiero con mi decisión como ciudadano apoyar una guerra, apoyar, esto es lo que estoy apoyando con mi decisión. Sí. Entonces sí, la invitación es a que veamos con tranquilidad. Nadie nos está viendo, podemos pensar lo que queramos de estas películas. Sí. Que nos dé asco, que nos dé miedo, que no nos guste, pero hay que verlas y mirarlas y transitar esa duda, porque eso es lo que hace el arte, transitar las dudas y las preguntas, que no sabemos. Transitemos este festival, sí, con dudas y con preguntas, no con certezas. Que retomando el tema de algo que dije hace un rato, ¿no? De que el tema de la discapacidad se piensa como una realidad ajena. O sea, eso le pasa al otro, y es lo que tú estabas diciendo hace un momento. Eso no me pasa a mí, eso le pasa al otro, eso le pasa al vecino, eso le pasa al policía que está allá, eso le pasa al militar que está allá, eso le pasa al campesino que está allá. Y resulta que no, esa es una realidad que nos atañe a todos. Y retomando el tema de Mindline, creo que toca puntos álgidos en los que la población, en caso de país, como lo decía Alberto hace un momento, no solamente sanemos, sino que aprendamos a no cometer los mismos errores y que entendamos que, por ejemplo, el uso indiscriminado de estos artefactos explosivos no es ni siquiera un elemento de guerra. Lo hemos, dentro de nuestra quehacer desde INL, hemos establecido y nos hemos dado cuenta, junto con la policía, ejército y armada, que estos artefactos los están utilizando para proteger los cultivos. O sea, son los vigías silenciosos, los vigías letales, untados de estiércol, untados de materia fecal, o sea, untados de las porquerías inimaginables, con el fin simplemente de hacer daño por un negocio. Y un negocio en el que un joven puede pensar perfectamente, yo me consumo, me meto un pase, ¿sí? Sí. Pago 5.000, 10.000 pesos por un pase,
y se está metiendo por su nariz cemento, ácido sulfúrico, o sea, un poco de cosas, y piensa que no es corresponsable y resulta que es que con esos 10.000 pesos que paga, con esos 10.000 pesos se pueden fabricar 2 o 3 artefactos explosivos improvisados. Entonces, dentro de la cadena del narcotráfico, somos corresponsables y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que va a dejar esta película y por eso esa relación estrecha entre Embajada Americana, INL, Programa de Asistencia a Sobrevivientes y este hermoso proyecto al cual pues también desde Embajada hacemos la invitación para que lo disfrutemos, lo miremos con ojos críticos y perdamos ese miedo que tú dices de asumir responsabilidades y ser corresponsables en el encuentro de la solución. Para ir cerrando, disculpa, tomo la palabra. Perdón, tomar tu lugar de moderadora. En lugar de la que no deja hablar a nadie, no. Lo que pasa es que tenemos que ir cerrando, así Sí. que los invito a que vayamos cerrando, Sí, perfecto. que seguramente hacia eso, para ir cerrando esta conversación que abrimos y que ahora como en una ceremonia la tenemos que recoger, volver a cerrar y despedirnos, así que los invito a que vayamos cerrando. Listo. Para ir llevando esto al cierre desde la Fundación Cine Social, desde el Weekend Fest, desde la dirección artística que llevo, es importante que lo que conversamos hoy es precisamente mucho sobre el festival, pero también mucho sobre Mindland, las películas que hicimos propias del festival y lo que tú dices al principio. Una película se hace para generar conversaciones, para hablar de cine, para transitar eso que nos interesa contar y discutir. Tenemos más de 40 películas para discutir diferentes temáticas. Desde procesos territoriales, sociales, como este de Colombia particularmente, y el minado del país y los sobrevivientes, pero tenemos películas de la India, tenemos las películas de Egipto, vino 2 películas chéveres, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, bueno, hay una variedad increíble, el mundo cabe en este festival. Entonces, pues invitadísimos, la Fundación Cine Social, muy orgullosa de trabajar con la Fundación CIREC, con la Embajada de Estados Unidos, con Caracol Televisión, con Cine Colombia. Sí. Bueno, es que ha sido un mar de amigos que nos han permitido que esto suceda y seguramente todos los espectadores y quienes están interesados en transitar también ese camino de cómo puedo encontrarme conmigo mismo y con el otro desde mi casa en esta época de pandemia y en este festival online, es la oportunidad, un gusto estar acá contigo y con el Cine Nacional. Y creo, bueno, yo iba a decir parte de lo que tú dijiste, pero yo quiero agradecer estar en este teatro, esto es lo máximo, yo no lo puedo creer. Cuando llegó la idea yo nunca pensé que uno la iba a poder hacer realidad y más al nivel que la estamos haciendo en una primera edición, es un orgullo y gracias a Cristian porque la verdad es que si yo no lo hubiera conocido a él, esta vaina hubiera sido impensable, nunca se nos hubiera pasado por el camino. Pero a todas las empresas que nos apoyaron, que nos ayudaron, muchas gracias. Bueno, nosotros desde la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL Embajada Americana, siempre estaremos dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas y hago la reiteración acerca de la política de gobierno estadounidense donde se han destinado ciertos rubros para el apoyo a programas que vayan encaminados a los sobrevivientes de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados y el cual espero que el próximo año echemos a andar. Al momento han sido como unos $3,5 millones que se han implementado desde el 2009. Vamos ahorita con 2 millones más y espero que durante los siguientes años podamos seguir trabajando de la mano con organizaciones como CIREC, como Fundación Cine Social, con personas como tú, Diana, que eres, en mi opinión personal, eres una autoridad en este tema del cine y en el tema del manejo de paradigmas, de representaciones sociales, de imaginarios a través de las imágenes, a través de esos contenidos que nos da el cine. Entonces, para cerrar, la invitación desde Embajada Americana para disfrutar de este gran festival en el que esperamos se convierta en una plataforma para nuestro país, para nuestros héroes y para nuestros sobrevivientes. Muchas gracias.
Se me estaba viniendo ahorita a la cabeza cuando dijiste que estamos terminando. Entonces lo primero que pensé es como cuando sacaban las películas, ¿no? Y empiezan a salir los letreros y a mí ese momento para mí es mágico porque empieza toda una recapitulación de qué fue lo que vi y qué fue lo que aprendí, lo que paseé. Bueno, este escenario fue maravilloso. Muchas gracias por tu acompañamiento y obviamente a todos nuestros invitados, a ustedes por ayudarnos, a todos los patrocinadores por creer en nosotros. Pero también las películas vuelven y empiezan, entonces se acaban y vuelven y empiezan, entonces tenemos más oportunidades de vernos y de ver más películas y ver el cine, que es una belleza y que yo lo amo. Muchas gracias por este espacio y por conducirlo también. Gracias. Yo quería decirles que en este teatro están ustedes, que cada uno de estos asientos que están aquí es para ustedes, porque estamos todos juntos, porque podemos, ¿no?, expandir nuestra conexión, porque el agua de nuestros cuerpos, el mismo aire que respiramos, hace que siempre estamos conectados, nunca estamos desconectados del otro, jamás, ni aunque pensemos que no, la tierrita nos está sosteniendo a todos ahorita, eso quiere decir que estamos conectados. Y este teatro vacío es un símbolo fuerte, porque queremos volver a tener los teatros llenos, porque esta situación ha sido complicada también para el cine, pero que nos ha abierto la posibilidad de vernos online. Estamos y no estamos, pero sí estamos. Estamos todos en este momento reunidos, gracias a todos los que han hecho posible este festival, de verdad que es una experiencia transformadora. Eso es lo que todos los que amamos el cine queremos del cine, que salgamos convertidos en nuevas personas, no en el mismo sitio, viendo las mismas series, confortables, sino queremos salir de nuestro lugar de confort, caminar terrenos desconocidos y salir convertidos en nuevas personas. Esto es el Weekend Fest y quedan muchas cosas por ver. Así que, por favor, vean la página web weekendfest.com y búsquenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook con @weekendfest. Weekend Fest. Está ahí en la pantalla, mejor para que lo vean y nos la están contando por aquí. Así que gracias a todos ustedes. Gracias y a ti. bueno, la aventura apenas está empezando. Gracias, Diana.